Empezamos entonces con la actividad complementaria para décimo año básico con el tema medidas de dispersión para datos agrupados. Para empezar entonces con el taller de la página 32, vamos a empezar con un breve repaso sobre tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia es una tabla que muestra la distribución de datos mediante su frecuencia, es decir, como se puede notar aquí, en forma de intervalos. Es decir, una serie de datos para que sea más fácil de leer, más fácil inclusive de analizar, entonces se la establece a través de tabla de datos. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es el número de veces que aparecen los datos en un intervalo. La suma de las frecuencias absolutas de cada intervalo es igual al número total de datos. En esta tabla que tengo para el estudio estadístico, entonces dice que entre 0 y 20 hay 10 datos, entre 20 y 40 hay 15 datos, entre 40 y 60 hay 25 datos, haciendo un total de 80 datos. El literal A con los datos completa la tabla. Recordemos aquí que FI es la frecuencia absoluta, como explicamos hace un ratito, XI es la marca de clase o el punto medio de cada intervalo y se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior dividido para 2. Es decir, es el promedio entre los límites del intervalo. Bien, aquí tenemos una fórmula la cual vamos a utilizar para calcular la marca de clase o también el punto medio del intervalo. Empezamos entonces para el primer intervalo. 20 más 0 sobre 2 es igual a 10. Entonces el primer dato que voy a poner en la columna de XI es igual a 10. Para el segundo intervalo, 40 más 20 sobre 2 es igual a 30. Entonces es el segundo dato que voy a poner en esta columna de la marca de clase. Y así sucesivamente con la misma fórmula ir resolviendo y encontrando los valores de la marca de clase de cada uno de los intervalos. Luego viene para la columna XI-FI, que es la marca de clase multiplicado por la frecuencia, ambos datos multiplicados. Entonces para el primer intervalo, de 0 a 20, sería 10 por 10, que son los datos que están ahí, que sería igual a 100. Para la segunda fila, el segundo intervalo, que sería 15 por 30, es igual a 450. De esa forma voy llenando los datos de estas columnas. Esta parte que está aquí al final es para poner los resultados de la sumatoria de cada una de las columnas. Aquí voy a necesitar la sumatoria de XI, FI. Si ustedes hacen todos los valores correspondientes aquí y van llenando la tabla, al final debe salirle 4140. Es la sumatoria de la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Determinar la media aritmética de los datos, literal B. Para ello entonces tengo esta fórmula que significa media aritmética. Empecemos entonces mirando una breve descripción de la media aritmética. Es el promedio de los datos. Para calcularle una tabla de frecuencia se usa la siguiente fórmula, que es la fórmula que teníamos al inicio, donde la media aritmética está representada por la X con una barrita encima. El símbolo sigma significa sumatoria de la columna XI-FI, de la que hicimos en el ejercicio anterior, y la N, que significa el número total de datos. De esta forma, teniendo todos estos valores, vamos a calcular la media aritmética. Recordemos que la sumatoria que hicimos en el literal anterior era 4140 y el número total de datos es igual a 80. Dividiendo ambos valores, obtengo que la media aritmética es 51.75. Literal C, completa la información. Tengo la frecuencia absoluta, de la tabla me la da más resumida, solo la frecuencia absoluta. Me pide encontrar la marca de clase. La marca de clase entonces ya habíamos encontrado en el ejercicio anterior también. Lo que voy a hacer es copiar nada más la columna de la marca de clase. Ahora, si pueden notar, aquí tengo una tercera columna que me dice la marca de clase menos la media aritmética. Y estas barritas significan valor absoluto. Quiere decir que cualquier valor que resulta aquí, sea positivo o negativo, voy a anotar en esta columna sin ningún tipo de signo. Y la última columna que tengo, la columna anterior, multiplicado por la frecuencia, por cada una de las frecuencias. Bien, entonces para el primer intervalo, quiere decir que para el intervalo donde está la marca de clase número 10 y la frecuencia 10, entonces vamos a utilizar la fórmula
de tal manera que sería 10 menos 51.75, que fue la media aritmética que calculamos en el literal anterior. Entonces el resultado va a ser menos 41.75 y el valor absoluto de este de aquí es igual a 41.75 sin signo, de tal manera que colocamos en la primera fila. Lo mismo vamos a hacer con el segundo intervalo o con la segunda fila. 30, que es la marca de clase, menos 51.75, que es la media aritmética, utilizando la fórmula, de tal manera que tengo un valor de menos 21.75, que calculado el valor absoluto sería 21,75, que voy a anotar también en la segunda fila de la tercera columna. Para completar la cuarta columna, entonces, cada uno de estos datos que hemos calculado multiplicamos por la frecuencia. En el primer intervalo, entonces, 41.75 vamos a multiplicar por 10, de tal manera que sería 417.5. De esa manera tenemos este dato de aquí. Lo mismo vamos a hacer con la segunda columna, la segunda fila, el segundo intervalo. 21.75 multiplicado por 15, tengo 326.25. Recordemos que esta última columna es para anotar las sumatorias de cada una de las columnas. En este aquí no voy a hacer sumatoria porque no me va a ser muy útil, pero esta sumatoria última, esta sí voy a hacer la sumatoria, voy a anotar todos los datos que tengo, los que he ido calculando y los que voy a ir calculando a medida que voy desarrollando el ejercicio, y al final debería salirme, si estoy en lo correcto, 1575, la sumatoria de esta última columna de aquí, que es la que vamos a utilizar para los ejercicios posteriores. Dice encontrar la desviación media. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Bien, cada uno de los datos tiene una desviación con respecto a la media, y eso es lo que se va a encontrar aquí con la desviación media. Bien, la fórmula de la desviación media es la siguiente, donde dm significa desviación media, la letra sigma significa sumatoria de la columna xi menos media aritmética multiplicado por fi, dividido para el número de datos. La n es el número total de datos. Bien, calculamos entonces la desviación media, ya tenemos la sumatoria de la columna, que era 1575, y el número total de datos, que era 80. Dividimos ambos valores y entonces obtenemos 19.69, que para nuestro caso es la desviación media. Calcula en tu cuaderno la varianza y la desviación típica estándar y responde. La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad en un conjunto de datos respecto a la media aritmética de los mismos. La desviación típica es la desviación media de una variable respecto a su media aritmética. Bien, teniendo en cuenta estos dos conceptos, entonces vamos a calcular el valor de la varianza. Pero para ello primero vamos a crear una tabla con dos columnas adicionales, de tal manera que a esta tabla le hemos agregado el valor que ya hemos calculado en el ejercicio, en el literal anterior, le hemos agregado el elevado al cuadrado y también esta columna de aquí multiplicado por la frecuencia, que es la que está aquí al inicio. Entonces la primera parte ya hemos calculado, ya teníamos esta columna, ya deberíamos tener ya toda esta columna hecha, y cada uno de estos valores, para poder tener la segunda columna, debemos elevar al cuadrado. Entonces para resolver la primera fila, la tercera columna, elevamos al cuadrado el valor de la segunda columna, o sea 41.75 vamos a elevar al cuadrado, de tal manera que sería 1743.06, que es el valor que vamos a anotar en la primera fila de la tercera columna. Luego continuamos con la siguiente fila, sería 21.75 es igual a 473.06, que es el valor que corresponde a esta segunda fila de la tercera columna. Luego tenemos que completar con los datos que ya hemos calculado aquí, tener que completar todos estos valores de aquí, completarlos todos, y al final multiplicar cada uno de estos valores también, multiplicar por la frecuencia. Bien, para resolver la primera fila de la cuarta columna, multiplicamos la tercera columna por la frecuencia que está en la primera columna. Obviamente, si vamos a encontrar el valor, vamos a multiplicar el valor que ya encontramos, 1743 multiplicado por 10,
es lo que me pide realizar en esta última columna que tengo, de tal manera que sería 17.430,6. Para encontrar el segundo valor, también 743 que hemos calculado, 0.06 multiplicado por 15, el cual es el valor que tengo aquí. Ahora recordemos que la última columna es dedicada a las sumatorias, entonces vamos a sumar todas estas columnas de aquí. Al final la que voy a necesitar es la última columna, la sumatoria es 48.154.8 y este valor es el que vamos a utilizar para calcular tanto la varianza como la desviación típica. Entonces calculemos la varianza, que dice, para determinar la varianza aplicamos la siguiente fórmula. Esta es la fórmula de la varianza, donde esta letra que está aquí significa la varianza, elevado al cuadrado significa varianza, la letra sigma, que es el de sumatoria de la columna, xi menos x al cuadrado por fi, y la n, que ya sabemos que significa número total de datos. Bien, bajo esta fórmula entonces vamos a resolver el ejercicio de la varianza, donde encontramos la sumatoria dividido por el número de datos, y la varianza entonces sería igual a 601.94. Entonces este es el valor de la varianza. Bien, ahora vamos a calcular el valor de la desviación típica. Para determinar la desviación típica extraemos la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que solamente a la varianza que ya hemos calculado le vamos a extraer raíz cuadrada. Si pueden notar, es la misma fórmula de la varianza, solo que aquí ya no contiene el cuadrado, y en lugar de ese cuadrado se ha puesto una raíz cuadrada. Entonces el valor es muy sencillo, el valor que hemos calculado de varianza le sacamos raíz cuadrada, y entonces el resultado me da 24,53, y ese es el resultado de la desviación típica. Y con esto ya hemos terminado la actividad de esta sección.